Bueno, acá estamos volviendo. Acá estamos volviendo. Y ya llevamos... ¿Cuánto tiempo llevamos? 2 horas 05. Y les cuento un poquito. A ver si les puedo poner acá cómo va el Blitz. Que aún restan 55 minutos. O sea que el que quiera sumarse al torneo lo puede hacer todavía. Todavía faltan 55 minutos para que finalice. Y tenemos ahí un puntero. Ahí les voy a poner la información para que puedan observar. ¿Sí? Ahí ven que Contrafiloso de 1484 el ranking y lleva 17 puntos. Ya ha sacado una ventaja bastante grande a Capoblanco 13 con 10 puntos. Roger Sheen tiene 9. Aaron Men, que no ha faltado nunca a estas partidas, bien ahí, lleva 7. Mancha 1969 lleva 6. Sabia Som 2004 5. R. Manzanelli lleva 2. José Mancetti Manteo lleva 2. Pelo Rengo lleva 2 también. A ver quién más está. Kulik 2007 tiene 1. Carlos Quirós lleva 0. Biekler 0. Y Molinés 1001 lleva 0 también. Bueno, pero han visto que, por ejemplo, Contrafiloso lleva 5 partidas jugadas, 5 ganadas. Capoblanco lleva 4 de 6. Regesin 4 de 6. Aaron Wam ya ha jugado menos, ha jugado 4 en 3. 2,5 en 4 lleva Mancha. Bueno, ven que algunos compañeros han jugado poquitas partidas, ¿no? Han jugado solo una partida, por ejemplo, vi que jugó 3. Bueno, está interesante, ¿no? Al menos para que vayan viendo la tabla de posiciones, ahí los enfrentamientos que están ahora. Se pueden sumar en cualquier momento, se pueden sumar al torneo. Aún restan 55 minutos, 53 minutos de juego, ¿verdad? Bueno, me preguntaba un compañero si habíamos empezado más temprano hoy. Sí, la ronda estaba programada el ser fin de semana, sábado y domingo. Está programada para las 4 de la tarde, ¿no? Así que, ¿en qué estábamos? Bueno, en la partida de Rosselli. Vamos a ver la partida de Rosselli. Mesa 1 contra el maestro internacional Nahuel Díaz. Y bueno, acá le toca mover a las negras. Supongo que van a sacar el alfil de ahí. El tema es que no es fácil sacarlo porque hay una amenaza de ahí. Uff, ¿qué juega el negro acá? Está complicado. Tiene que mover este alfil. Y también tiene alfil por F3. Alfil por F3. Acá no. Alfil por F3. Y toca la torre de A8. Pero se está cayendo el caballo de B5. Y si tocamos la torre con alfil F4, hay que calcular mucho acá porque en caso de alfil por alfil, dama por y torre de 7. Existe alfil por F3. ¿Cuántas piezas en el aire que hay acá? Por Dios. Bueno, vamos a poner un poquito de orden. Bueno, primero, alfil por F3 se puede capturar en D6 o en F3, ¿no? Alfil F3 hay un alfil por H2, o sea que voy a tener que comer con el caballo que está en el aire, o va a estar en el aire en D6. Y supongo que acá, bueno, alfil por E2, tomamos en E2 de dama, supongo yo, para doblarse la columna D. Y esta posición, el negro tiene peón de más, pero hay que ver que las piezas blancas están mejor colocadas, ¿no? Al menos momentáneamente. Hay que comunicar las torres, la columna E no se puede usar. Y las posibilidades... Bueno, el peón de C5 está retrasado ahí, con un B3 se le puede fijar inclusive. Puede ser objetivo de ataque. Sí, esta posición, el negro es un peón de más, tentadora, aunque la posición de las blancas tiene pinta de ser levemente superior, pero no sé
puede ser una posibilidad para las negras, ¿no? No, el otro que estaba analizando era la complicada esta, que dejé de analizar porque era muy complicada, ¿no? Alfil F4, estaba analizando si alfil por alfil o torre por D7. Si alfil por F4, bueno, dama por F4, estaba analizando esta variante, torre por D7. Y ahora caballo por D7, ¿no? Dama por D7. Y acá, como está esta posición, tenemos piezas además con blancas, pero las negras, la torre y un peón. Y este peón está un poquito flojo. Se me da la impresión de que las negras tienen compensación acá, ¿no? La otra no es comer en F4, la otra es comer en D7 directamente. Ah, perdón, la anterior acá. La otra era comer directamente en D7, ¿no? Entonces ahí, bueno, alfil por F3. Nuevamente el chistecito ese. Y ahora tenemos que ver si jugamos en F6 o en F4. El alfil este que está en el aire, ¿no? Supongo que es interesante comer en F6. Y acá las negras tienen alfil por H2 jaque. Que no debe ser buena porque la idea es que en algún momento la dama pueda venir a comer el caballo y no quedar preso del alfil de H2. Y acá no sé qué hacer de negras. Alfil por E2. Supongo yo dama por E2. G por F6. Y esta posición otra vez las blancas están bien, ¿no? Están mejor que la otra variante que les mostraba. O sea, es una difícil decisión para Nahuel Díaz, que le quedan 13 minutos. Decidió jugar alfil por F3, la primera que estábamos viendo, y me parece que es única, caballo por D6. Alfil por F3 viene alfil por H2, o sea que Roselio va a tener que jugar caballo por D6, supongo. Esto era lo que estábamos analizando. El alfil va a tener que comer N2, dama por E2, y acá es donde Nahuel Díaz va a tener que hacer algo, ¿no? Supongo que va a comunicar las torres. No sé si la dama a C7 o a B6. No veo otra jugada. Esta es una posición complicada para las negras. A pesar de tener un peón de más, hay un buen bloqueador ahí del peón C. Y las blancas pueden crear algunos problemitas, ¿no? Fíjense en si juega dama C7, por ejemplo. Alguna jugada tipo dama E7. Con la amenaza del alfil por F6, por ejemplo, ¿no? La dama tendría que salir de la clavada. Y fíjense las blancas cómo han mejorado su posición. Mientras que las negras están ahí muy pasivas, ¿no? Bueno. Acá está pensando Rosselli. Si alfil F3 me parece que la va a descartar por el alfil H2. Supongo yo que va a sacar el alfil por acá. Y el rey va a ponerse acá en H1. Y no podemos ir a comer el caballo porque el alfil está en el aire, ¿no? Ese es el problema de la posición. Y me parece que ahí las blancas además están tocando la torre. Esta posición no parece buena para las negras. Capaz que habría que profundizar un poquito más y quizás hacer lo que está haciendo Nahuel Díaz. Por eso está demorando la Rosselli, perdón. Es el que tiene que elegir esta variante. Creo que la jugada es caballo por D6, ¿no? No veo otra. Interesante. Vamos a la de López con Claudio Coppola. A ver cómo está esa situación. Al final se cambiaron los alfiles de casillas negras. El alfil de casillas blancas de las negras ha quedado totalmente bloqueado. Pero no se ven objetivos de ataque para las blancas, ¿no? Por el momento. Solo hay una columna abierta, se van a cambiar torres. Quizás haya un poquito, esté mejor un poquito el blanco. Pero nada más. ¿Qué tal, Eduard Vitesse? ¿Cómo estás? Bienvenido. Acuérdense en que
Se está jugando un torneito de Blitz en chess.com. Les voy a pasar la información por si les interesa. Capaz que alguno se quiere sumar a jugar. Ese es el torneito. Y estaba primero contra Filoso con 17 puntos. Vamos a ver cómo va ahora. Bueno, sigue con 17 y Capoblanco sumó un poquito más. Tenía 10, sumó 12. Y Mancha trepó un poco las posiciones. Se está acercando. Ya tiene 3,5 en 5. O sea que se le ha puesto complicado. Y se le puede escapar la punta a Contrafiloso, que lleva 5 ganadas de corrido. Hay que ver con quién está jugando ahora, ¿no? Me parece que está jugando contra José Mancetti Mantega. Tiene mucha diferencia de ranking. Bueno, volviendo a la partida. Creo que esta partida, quizás el blanco si tiene algo de ventaja es muy poco. El problema es la diferencia de reloj. 20 minutos contra 40. Es mucho tiempo. Carvalho versus Vitu. Es la posición que tenemos ahí en el video. 46 minutos para Carvalho, 30 para Vitu. Y la posición dice que es difícil. Bueno, hay presión sobre B2. Vamos a empezar por ahí. Cuidado que la dama blanca está atada al alfil. ¿Cómo defendemos ese peón? Alfil es 5 quizás. Que los cambios no me gusten. El problema es que nos comen y siempre hay un caballo B2 que está el alfil en el aire protegido por la dama. O sea, la dama está sobrecargada. Habría que hacer algo al respecto. Creo que lo mejor es sacar el alfil, pero viene el caballo por B2. ¿Qué pasa si alfil B3? Caballo B2 y el caballo podrá salir ahí. ¿Saldrá? ¿Saldrá? Es la pregunta. Por ahora, no. O sea que debe estar evaluando si se puede comer ese peón o no, el blanco. ¿Qué juega a hacer con blanca? Es la pregunta, ¿no? Caballo por A7. También gana un peoncito. Bueno, y vamos a la de Hoffman, que hay movimiento. Tenía esta posición bastante complicada. El negro al final jugó. Las negras al final jugaron G5. Y le hicieron torre por C6. Y me parece que ahí sacó el alfil de la defensa del peón de C6. Y es peón de menos. Si no estoy mirando mal, habrá algún dama B4. Y las negras tienen que jugar torre por C6. El blanco va a jugar torre por C6. Y la pregunta es a dónde va a ir la dama negra después de eso. Parece que Hoffman agarró el hilo de la partida. Ahora ya no se le va a escapar. Ya tiene un peón de más. Y además encima se le está atacando a la dama. No sé qué hacer de negras acá. Está difícil. No sé si encuentran alguna jugada. Me parece que Tregarten bueno, ahí hubo jugadas sobre el tablero. No vi lo que jugó. Creo que torre por C6. A ver. Sí, hubo jugadas. Hubo jugadas. Y la partida siguió así. Y llegamos a esta posición, ¿no? Donde torre C6. Jugó peón por. Y jugó dama C3.
defendiendo el peón, ¿no? Sigue amenazando torre por dama. Y la pregunta es a dónde va a ir la damisela esa. Supongo que hay 7. Y hay que ver si el blanco juega G4 o espera sencillamente a que le coman, ¿no? Difícil la posición de las negras. Hay un G4 muy sencillo, inclusive un torre C7 intermedia. Parece que acá mucho mejor la postura de Hoffman en esta partida. Vamos a la de Facundo Domínguez, a ver qué pasa con Carbone. ¿Cómo está esto? Bueno, lucha de caballo contra alfil, pero el alfil está muy bien posicionado en la casilla C5. Y bueno, quita que haya una debilidad ahí en D6 y que las blancas puedan aprovechar las debilidades del flanco rey, ¿no? Fíjense ahí cómo... ¿Qué pasa si acá jugamos H4 con amenaza H5 y H6? Tiene... Es la primera jugada que se me ocurre a mí. La imagen del mate esa, ¿no? Le toca mover el blanco, o sea que se puede intentar H4 y las negras acá tienen que hacer algo. Por ejemplo, atacar el peón de D4. O buscar un cambio de damas. Por ejemplo, torre F8, ataca el peón de D4. Y no la importancia, ¿no? H5. Y contra torre A4, lo dicho. H6. Y las negras tienen que hacer algo. Van a tener que mover el peón para poder ir a defender la segunda fila. Tipo así, tipo dama C7. Pero esta posición parece muy buena para las blancas, que tienen el salto del caballo G5, por supuesto. Seguido de 6, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está pensando las negras. O sea que ya veremos qué hace. Facundo, a ver, el joven Facundo estaba jugando contra Curi. Bueno, ahí el negro avanzó el peón C. Está atropellando con ese peón. Pero el blanco va a tener siempre un buen bloqueador en C3, ¿no? Por ejemplo, peón por peón, B por C4, B por C4 de parte de las negras, ahí caballo C3, defiende D5, bloquea el peón, libera la torre para ir a la columna B. Es interesante. Bueno. Todo muy quieto todo. ¿Cómo va el Blitz? Vamos al Blitz, que se sumó un nuevo compañero, Carlos Quirós, de México. Bienvenido. Se sumó al torneito. Y a ver si sumó alguien más. Sigue puntero contra Filoso, que ya tiene 25, 7 en 7. Y le sigue Roger Jean con 18. Y Mancha también lleva 18. A ver qué partida podemos ver. Esta, por ejemplo, es interesante. Esta es de Blitz, aviso. No es del torneo homenaje a Héctor Silva. Capo blanco que va de blancas contra Alex Mastepro. Este no lo había visto. Está en el torneo. Chanfle. ¿Por qué no lo había visto? No lo había nombrado, mejor dicho. No lo había nombrado. Ah, porque entró recién. Lleva solo una partida jugada. Esta es su segunda partida. Y ahí, como está la posición, el blanco tiene mucha ventaja material y sí. Ahí se colgó la torre, se colgó el alfil.
Y Capo Blanco va a ganar, ¿no? A ver qué otra. A ver, a Molinés con Mancha. Bueno. Estaba mirando la escena de Tregarten con Home y me pareció que Tregarten como que hizo que se había entregado. Bueno, a ver cómo está Mancha, 1969, como Linés. Tiene figura de más. Las blancas, las negras tienen pieza de más. A ver, esta otra. Bueno, Capo Blanco terminó ganando la partida anterior que les decía. Esta recién empieza. Alex Matepro, que va de piezas blancas. Uy, le desarmaron el enroque. Cuidado. Arrancó con peón de menos el blanco. Y estamos viendo. Uy, se colgó G3. Cuidado que el negro amenaza mate, ¿no? ¿De dónde sacamos el caballo? ¿Cómo lo protegemos? No hay forma. Tiene que jugar F4 y le juegan alfil por F4 y va a tener que entregar la torre. No quiere cambio de damas, atenti. Bueno, aquellos que quieran entrar en el torneo, todavía quedan 33 minutos. Sería un buen momento para entrar y jugar unos partiditos Blitz al menos. Ahí vemos que Carvalho se levanta. Creo que es la primera vez que lo veo levantarse desde que se sentó a jugar. Ya hace casi 2 horas. Más de 2 horas. Las negras tienen mucha ventaja acá, ¿no? Vamos a ver si podemos ver una partida del puntero. Que es contra Filoso. No, está sin jugar. Lleva 7-7 y no está jugando. Mancha llegó a 22 puntos. Atención, lo está alcanzando. Y ahí contra Filoso entró a jugar. Atención. Está jugando con Mancha. Esta partida puede ser decisiva porque... bueno, entraba en una línea teórica del dragón. Donde el negro gana un peón, pero va a perder su alfil. De casillas negras. Bueno, acá el blanco va a perder algo más, ¿no? Porque le amenazan el caballo C3 y le amenaza el caballo F5. Bueno, los negros acaban de ganar una pieza. Y va a descontar el puntaje con quien iba primero, o quien va primero, mejor dicho, que es contra Filoso. Y quedó con 3 piezas de más el negro y se le terminó la partida también.
por tiempo. A ver cómo quedan las tablas de posición. Entonces, a ver si actualiza. Bueno, dos punteros, ¿no? Te voy a poner la posición ahí, ¿no? Así lo pueden ver. Ven que Mancha quedó puntero con 26, 7,5 9, y Contrafiloso la primera partida que pierde, ¿no? Lleva 107, lleva 25 y Roger Shin 18. La otra partida podemos ver. Esto tiene pinta de ser interesante. ¿Y cómo está esto? Blancas tienen un par de peoncitos de más en el flanco de rey. O sea, que es cuestión de empezar a avanzar esos peones. Las negras tienen el alfil de 7 que no está jugando y no va a jugar prácticamente nunca, porque no tiene casillas donde sacarlo. Lástima que algunos compañeros se alejaron del torneo. A veces pasa que se desconectan y no pueden volver a engancharse, ¿no? Aún quedan 28 minutos. Puede pasar cualquier cosa porque ambos jugadores, lo que pasa es que Vaya está jugando y Contrafiloso no sé por qué no está jugando. Tenía que estar jugando su partida. Bueno, me terminé el juguito. Esa jugada caballo C5 extraña, ¿no? El caballo D7 no servía para nada. Y bueno, acá las blancas seguramente pueden jugar H4, G3, caballo G5, F4, llevar el rey hasta H3, jugar G4, H5. Y a las negras no les sirve, no sé, acá, una jugada tipo torre acá y acá, y presionan sobre el punto E6, ¿verdad? Bueno, evita F6 por caballo por E6, muy buena jugada, pero alfil de 8 juega también. Ojo, el caballo va a tener que volver. Y ahí las negras quizás quieran jugar F6. Y el blanco va a colocar un lindo... Bueno, esto le ayuda a las blancas, ¿no? Uy, jugó caballo por alfil. Tenía para jugar G3 y H4 y... Ese caballo era muy bueno, igual quedó... Uy, se cortó la torre. En vez de comer en H4 se quedó en H5. Se debe querer matar. José Mancetti le roba el mouse claramente. Y el blanco no lo perdona, sacó el caballo. Ni siquiera quiso defenderlo. Bueno, esta partida la va a ganar Capo Blanco porque a pesar de que tiene un poquito menos de tiempo, tiene una posición muy grande, ¿no? Muy ventajosa. Sigue sin jugar Contrafiloso, se le va a escapar, se le va a ir porque Mancha sí está jugando, fíjense. Y hay que ver si puede ganar, claro. Pero sí, tiene algo de más, ¿verdad? Gracias XGPerts por seguirme, muy amable. Estamos acá firmes. Acuérdense que todavía para el torneo queda un ratito. Todavía quedan 25 minutos, o sea que se puede jugar tranquilamente, entrar al enlace y jugar el torneito ese, que aún restan, como decía, 25 minutos.
Bueno, posición muy ventajosa para Mancha, que tiene una pieza de más. Es verdad que se me sirve un caballo por una torre, pero los peones están cayendo como fruta madura. Los peones negros. Y 3 peones más. Partida la va a terminar ganando Mancha porque además tiene mucho tiempo, ventaja en material. Y Mancha va a seguir puntero, ¿no? Si no le estoy errando. Porque contra Filoso no está jugando. Bueno, antes de... Vamos a volver para el torneito. Donde la partida que estamos observando es la de Rosselli, que fueron los acontecimientos después del fil F3. A ver, hasta ahí llegó. Ahora el que está pensando es Rosselli contra el fil F3. Jugó caballo de 6. Bien, más o menos lo que se había visto. Y ahora las blancas tienen que tomar la decisión si comer en E2 o retirar el alfil. Esa puede ser otra. Ya habíamos visto que contra el alfil E2, dama E2, el blanco tiene mucha compensación, pero el negro conserva el peón de más, ¿no? A ver si arreglamos un poco la imagen de la cámara, que se está viendo bastante distorsionada. A ver si la subimos un poquito la calidad. Bueno, ahí la subí a 480, pero está haciendo lo que quiere la cámara. Ya 720 sería demasiado, ¿no? No, no cambia nada. No cambia nada. Vamos a dejarla en 360 entonces. Pero mejor la dejamos en auto, ¿no? Así no se compone sola. Bueno, se jugó alfil por E2, dama por E2 y la pregunta del millón. ¿Hay compensación por la posición acá, por el peoncito ese de menos? Es la duda que me queda, ¿no? Rosselli tiene peón de menos, tiene tiempo de más y creo que mejor posición. Porque los caballitos están medios agarrados, ¿no? Es un plan de las blancas sencillo, parece ser doblarse en la columna, correcto, y después acomodar un poco las piezas blancas, quizás un poco más.
meter la dama en E7, habíamos analizado hoy. Supongo que ahora las negras van a querer comunicar las torres, van a mover la dama a B6 o a C7. En todo caso ahí las blancas siempre tienen la jugada dama E7, que es muy interesante, porque plantea la amenaza en algunos casos del alfil por F6, ¿no? Eso puede ser una idea. El cambio de horario se nota que embromó bastante, ¿no? Porque muchos compañeros... Ahí entró Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? El horario este le cortó la siesta a varios, me imagino yo. Uy, me quedé sin el líquido famoso. A mí me dice. Bueno. Opa, ¿y qué tal te fue? Sé que Miguel creo que... Miguel, perdón. Juan Manuel creo que metió 2 en 3, ¿no? ¿Puede ser? Me mandó unos mensajitos ahí. Creo que me puso que había ganado y después me mandó otro mensaje que había ganado. ¿A vos cómo te fue? Bueno, A6. Esa sí que no la esperaba. Será para jugar torre A7. Interesante, ¿no? Opa, 3 en 3. ¡Qué nivel! Bien ahí. Así que 2 en 3 y 3 en 3. ¡Qué jugadores! Y mañana juegan 3 partidas más. No me acuerdo si era 6 o a 5 rondas. Jugaste clic no rankeado porque me da el elo el que viene. Mirá qué bien. Así que ya después entras con ranking. 2 partiditas. Bueno, van a estar difícil mañana para vos, defender la posición ahí del torneo. Quedaste puntero. Hay que defender ahí. Mancha 30 puntos. Atención, restan 17 minutos y el Mancha 1969 lleva 30 puntos y contra Filoso quedó en 25. Iba 7 en 7 y después de perder con Mancha no jugó más. Una lástima porque iba punterito. Y el único cercano es Capo Blanco, que lleva 21 y Roger Jim lleva 20 puntos. Pero aún restan 16. Y Mancha Hauser no entró hoy, que fue el que ganó ayer y anteayer. El Seba izquierdo. Una lástima porque hubiera hecho 3 en 3. Si ganaba, claro. Si lo dejaban. Bueno. Vamos a la de Carvalho, que la tenemos ahí enfrente. Con video y todo. Las negras acaban de jugar alfil F6. Y las blancas se pueden comer el peón de A7, supongo que sí. Y ahí las negras, ¿qué hacen? Porque torre A8 viene caballo C6, cuidado. Atenti al lupo. Que juegan contra caballo A7. O sea, el blanco sacrificó un peón. O sea que ahora tiene para recuperar el peoncito. Y me gusta si ese caballo llega a C6.
Puede ser peligroso para las negras. Turno de Carvalho, que está pensando qué hacer de blancas. Me imagino que se va a comer el peón de A7. Vamos a ver qué juegan las blancas. Pero caballo por A7 tiene toda la pinta. Seguramente le jueguen torre en algún lado, pero tiene que permanecer en la columna, o sea que torre C5. Y el caballo hace la vueltita del retorno. ¿Ven a lo que me refiero? Algo así, ¿no? Caballo A7, torre C5 y acá hay que evaluar caballo C6, que me parecía interesante hoy. O volver con el caballo a B5, ¿no? Lo que pasa es que D5 está en el aire ahora. O sea que sí, hay que jugar caballo C6. Supongo acá mover la dama para crear la amenaza al alfil por caballo. Y hay un rayo C que acá contra el alfil. Y ahí viene el otro caballo por recursos. Parecería ser que las negras están un pelín mejor. Tienen mejor disponibilidad de piezas. Y las blancas están medias entreveradas ahí, ¿no? Bueno, juego caballo por E7, lo pueden ver. Ahora vamos a descubrir qué hace Vitú. A ver cuánto falta para terminar el Blitz. Quedan 13 minutos. Iba puntero Mancha. Sigue puntero Mancha. 34 puntos. Contra Filoso sigue con 25. Pero hace rato que no juega. Y Capo Blanco tiene 21. Y Roger Shinzi con 20. Vamos a volver. Jugó torre C5. Puso la torre en C5. Las blancas ahora hay que ver si jugando caballo C6 después sostienen ese caballo y no se lo vayan a comer, le ganarían un peón. Esa jugada en alfil F6 fue muy buena porque protege E7, evita que el caballo blanco salte a G5 y por supuesto a E4 y deja la casilla de 6 para el caballo que está en E8. En un momentito. Se me fue lo del torneo. Apreté y se me fue lo del torneo. Qué lástima. Porque porque se me fue lo del torneo. Algo hice mal. A ver si lo puedo componer. Quiero retornar al torneo. Que estaba por finalizar, ¿no? Ahí está. A ver si puedo volver. Acá está.
Quería ponerlo del torneo y se me había ido. Tuve que dar unas volteretas porque quedan solamente 10 minutos. Y quería mostrarles cómo iba. Ahí está. Quería mostrarles los últimos 10 minutos. En un momentito. Ya estoy volviendo. Voy a recargar energía.
Bueno, acá retomando la última hora. Al final del torneo lo ganó Mancha ya. 38 puntos, ganó 10, perdió una, hizo una tablas. Las 10 partidas que ganó las ganó al hilo, por eso le aparece la llama de 10, ¿no? O sea, ganó 10 partidas consecutivas. Roger Jean terminó segundo. Alcanzó a Contrafiloso, que dejó de jugar en un momento dado. Iba 7 en 7, perdió con Mancha y dejó de jugar, una lástima. Roger Jean ganó 9, perdió 3, hizo 2 tablitas. Y bueno, sus consecutivas partidas ganadas, el jugador peruano, fueron 3. Tercero, como decía, terminó contra Filoso con 7 noches. Capo Blanco hizo 21 puntitos. Y los demás compañeros ahí ustedes los pueden ver. Así que bueno, felicitaciones a todos por haber participado. La verdad que se pasaron, muy bien. Vamos a volver. Vamos a volver a las partidas del torneo. Estamos en la de Eduardo Rodríguez contra López Falcón. Creo que no hay ningún resultado todavía. No veo ninguna partida terminado del torneo de el Memorial Héctor Silva Nazari. Siguen todos ahí firme. Me estaba comentando Miguel que va a andar más o menos 1300 ahora cuando surja él, o Federación Uruguaya o Federación o FIDE. Es mi pregunta. ¿De qué lo estamos hablando? ¿Tenés idea, Miguel? Bueno, a ver cómo está esta partida. Un poquito para echarle un poco. El Rey Negro está feo. Pero el tema es que está de mate en una. No había visto que las negras están amenazando a López Falcón. Está amenazando mate en una. Uy, y está amenazando la dama. Y dice el dicho que el que dos amenaza, uno se come. Bueno, acá no hay nada. No hay más nada. Va a tener que abandonar Eduardo porque se le terminaron los jaques. Y la pieza de más acá no vale nada. Bueno, puede entregar la dama acá, ¿no? Para seguir un poquito más. Y decir, bueno, tengo torre y alfil por la dama, pero esta posición tiene pinta de que ese alfil va a quedar encerrado con un G5. Bueno, acá inclusive tienen peón por peón, ¿no? Y después de peón por peón o B3 para cerrar la posición, porque peón por peón se abre demasiado la posición a favor. Y yo no sé si acá no se puede jugar G5. Capaz que no, por alfil F5, pero como que el alfil queda encerrado ahí, ¿no? ¿No es tentador jugar G5? Igual acá caballo de 6 tiene pinta de ser buena para jugar torre H8. Amenaza torre H8 y otra vez renueva la amenaza del mate en H1. Bueno, supongo yo que Eduardo va a tener que abandonar. Bueno, o si sigue de esta posición creo que no va a durar mucho la situación, ¿no? Bueno, la de Facundo Domínguez contra Diego Carbone terminó en tablas. Bueno, la posición que estábamos mirando jugó dama B1. Creo recordar que en esta posición yo les había propuesto jugar H4 con la mala intención de que si el negro se venía a comer el peón de 4, ni siquiera defenderlo, tirar para adelante y contra torre por E4 amenazar mate de la piscina. Y no, la dama se zambulla en la casilla G7. A lo cual el negro tenía que jugar F6 y tras dama F6 retroceder, muy probablemente con la dama, porque torre A7 no funciona, retroceder con la dama a defender. Y bueno, esta posición parecía muy apetitosa para el primer jugador. Claro, yo hice unas jugadas que son obviamente ayudando al jugador de blanca, solamente para mostrarles la idea, me acuerdo. Obviamente acá el negro no está obligado a mover la torre, ¿no? Puede jugar F6 y quedarse con la torre para custodiar ese peón, ¿verdad? Inclusive mover la otra torre, porque bueno, ya la idea de H5 ya no va a terminar funcionando bien,
por torre 4, H6 y F6. Ven que la torre custodia al peón y bueno, no pasa nada, ¿no? Lo otro que puede hacer blanco después de H4 es sacarse esta debilidad. Total, el alfil está en el aire. Y bueno, ahí las negras defenderían el peón de D6 que está siendo atacado. Y bueno, acá es interesante dama C1 con idea de dama H6, caballo G5. Creo que el blanco tenía algo de ventaja, pero en su lugar jugó dama B1, la jugada media rara, ¿no? No la entendí. Para eludir el cambio de damas, no sé. Bueno, dama B4 bien jugado, evita el chistecito de B5 que les mostré hace un ratito. Y bueno, ahí dejaron en empate esta partida de Domínguez con Carbone. Vamos a pasar a otro juego. Vamos a... ¿Qué pasó con Carvalho? Acá está, Rosselli, perdón, Rosselli. Esta partida estaba interesante. Vamos a volver para atrás. ¿Cómo siguió? Después de A6, Rosselli hizo una jugada profiláctica ahí de aire con H3. Y las negras jugaron torre A7, torre 1 por parte de las blancas y dama A8 de las negras, ¿no? ¿Qué quiso hacer con dama A8? Bueno, las blancas acomodaron su dama, apunta a C5, apunta a F7, le cede el lugar a la torre para entrar en séptima. Noelia jugó dama C6. Y ahí el problema es que... ¿tenía o no tenía? Interesante, caballo F5, ¿no? Porque amenaza torre D6. Bueno, amenaza caballo D7 jaque, ¿no? Y amenaza torre D6. Porque hay una figura acá de alfil por caballo, caballo por, torre por... ¿cómo se lo voy a explicar? Supongamos, rey H8, torre D6. Ahora dama, lo que pasa es que la dama tiene que venir a la casilla B5. Porque, bueno, lo que pasa es que la dama B5 está muy bien la posición de las blancas. Viene dama H4. Y si jugamos a la defensa con dama C8, la imagen que yo quería decirle era esta: alfil por caballo y contra caballo F6, comer torre por, G por, y pasar la dama al ataque, ¿no? Voy a hacer. Yo había visto otra imagen con dama G4, pero al estar en rey en H8 ya no está funcionando. Bueno, lo que hizo Rosselli fue... A ver... No, perdón. Volvemos para atrás. Jugó dama F4. La idea de caballo F5 sigue ahí latente. Y caballo D5. Dejar piezas en el aire no puede estar bien. Dama G3. Cuidado con alfil H6. Y lo permitió. Epa. Permitió alfil H6. Tiene que defender con F6 o F5. En este caso F5. Y ahora está jugando el blanco a plachere. Podría haberse doblado bien la columna. Creo que el negro está... Cuidado que el negro está amenazando F4. Atenti. Hay que defender este caballo, que quedó medio raro ahí. ¿Qué podía haber hecho en la jugada anterior? En vez de alfil H6, amenazar torre 8. Torre acá, por ejemplo, con la idea de torre 8. Podía funcionar capaz. Bueno,
No pasó nada de eso en la partida. Ahora hay que tener cuidado con el F4. Uy, ¿jugó eso o no? ¿O lo hice yo? No, jugó el F4. Pero ahí el caballo no queda atrapado. ¿Qué pasa? Tu torre de 7 y el caballo no tiene salidas. Y le amenazan caballo por alfil y caballo de 5 de vuelta. ¿No? La amenaza es caballo por alfil, dama por caballo de 5, bloquea la acción de la torre y el caballo queda agarrado ahí en D6. De repente la posición de las negras puede sobrevivir. Cuando estábamos buscando jugadas de rematar, me parece que el alfil H6 fue un desliz por parte de las blancas, ¿no? Porque permitió un poco el juego de... A ver si puedo arreglar la cámara. Yo no sé cómo está saliendo. Cómo está saliendo la cámara. Si ustedes la están viendo bien. Las imágenes del torneo. No, se están viendo borrosas, ¿verdad? Sí, se están viendo borrosas. A ver si la puedo arreglar. Una lástima que están llegando con muy baja calidad. Voy a tratar de arreglarle. A ver si la subo a 480. No, se siguen viendo igual. Vamos a preguntarle. A ver si lo pueden solucionar. Porque es una pena porque no se ve bien. Bueno, ahí mejoró un poquito. Podría subirlo un poquito más a 720, pero no cambia mucho, ¿vieron? Está viniendo con baja calidad. Porque está en 720 y ven que no... Me lastima. Pues no se distingue bien. ¿Qué pasó? No vi la última jugada. Ah, no jugó torre de 7. Torre de 7 tenía muy buena pinta, ¿no? Amenazando caballo por alfil. El blanco tenía que jugar alfil E5, creo. Bueno, las negras se deciden a tirar el peón C, como diciendo, vamos a distraerlo y que se preocupe el blanco. Bueno, partidas que terminaron. A ver. Vamos a ver, la de Domínguez ya la vimos. Terminó. Vaz le ganó a Saralegui. Vamos a ver esta partida. Saralegui va de blancas. Se le planteó una defensa india de rey. La variante Averbach. Y las negras, en vez de ejecutar C5 o H6, hicieron C6, que no es la más jugable, ¿no? La idea es pasar la dama en A5. El blanco saca el caballo y las negras atropellan ahí con el alfil contra G4. Después de enroque, todo esto se ha jugado unas cuantas veces. Caballo B de 7, juega normal. A3, bueno, la otra idea es no perder tiempo y jugar torre a B1 y jugar con B4, ¿no? La misma idea, pero por supuesto A3 lleva una idea parecida. Las negras frenan con C5 el juego. La idea es abrir la diagonal, por supuesto. Y acá el tema es que B4 está funcionando. ¿No? ¿B4 funcionaba acá? A ver. Porque la idea es que después de peón por peón, el peón puede quedar clavado. Pueden observar. Y además, el peón de B4 no se puede capturar si no estoy calculando mal esta jugadita y se pierde la dama, ¿no? O sea que bueno, hay problemas de internet en la sala de juego y que por esa razón está llegando a la calidad un poco decaída, ¿verdad?
una lástima, pero bueno, es sábado a la tarde y me imagino que todo el mundo está conectado en el club. Les decía que, bueno, Saralegui preparó el B4, pero no lo hizo. Era una buena oportunidad. En su lugar jugó D5. Eso no quiere decir que el B4 no siga estando, pero después de A6, ahora las blancas jugaron torre F a E1. Acá normalmente en el Average, cuando se llega a este tipo de situaciones, especialmente cuando el alfil está en G4, es muy probable jugar dama F4 con la intención de en algún momento de jugar H4, ¿no? Pasar la dama a H4 y presionar sobre E7 y sobre H7, ¿no? Es una idea que se presenta muy a menudo en este tipo de posiciones. Torre F1 defiende el alfil y el negro aprovecha y bueno, juega alfil por caballo para no perder tiempos y reacciona en el flanco dama, ya que el alfil se desvió, dejó de proteger la casilla B5. Bueno, buen momento para conseguir contrajuego de ese lado. El blanco defiende el peón de C4 y acá las negras tienen las opciones de ocupar la columna B, quizás con torre F a B8, quizás con torre A, B8, quizás con inclusive meter peón por peón y abrir la columna. Al final las negras se deciden por B4, que es una jugada media rara, porque acá después de A por B4 la dama negra queda en una posición media extraña, ¿no? Es verdad que gana un tiempito atacando C4 y B2, ganar un tiempo es un decir, pero es cierto que ahí el negro no consiguió el contrajuego deseado, ¿no? Que hubiera sido, creo que más sencillo, por ejemplo, poner una torre en B8. Y yo dejo esa torre porque así el caballo capaz que puede venir a la defensa. Y ahora las blancas son las que tienen que tomar decisiones, ¿no? Porque acuérdense que cuando juguemos peón por peón, la columna se va a abrir y se va a presionar en B2 como en un Volga, como quien dice. Juego B4, el peón de A quedó retrasado ahí. Se fue la dama, se dobló en la columna, jugadas naturales. El negro ahora sí trajo la torre, ganando un tiempo atacando B2, pero el blanco lo defendió con torre A2. Más pasivo era torre B1, por supuesto. Dama C8. Juega un poco como a la espera, creo yo, dejar la torre para quizás movilizar la torre a B6 o a B4 o a B3. El blanco jugó H3, defendiendo ahí la casilla. Bueno, torre B4. Al blanco no le conviene comer, jugó dama E3 y le da tiempo a las negras, creo yo, de jugar caballo B6. Hasta acá había visto hoy. Lo cierto que ese dama E3 le da posibilidades claras a las negras. Parece ser que no fue la jugada más acertada por parte de Saralegui, que tenía que haber un poco salido de ese tema táctico de las negras, o tema táctico de amenaza de las negras, ¿no? Sobre defender la idea del ataque sobre la casilla C4 en caso de caballo E6. Bueno, jugar B3 y ven que el negro está pateando al aire, ¿no? La torre en B4 quedó como una simple espectadora, la torre se va a tener, el caballo se va a tener que retirar y después a ver cómo hace contrajuego las negras a través de la columna B. Pero esta posición parece bastante normal y las blancas estarían bien, ¿no? Claro, al dejarse meter caballo B6 con ganancia de tiempo, el blanco se había obligado prácticamente a jugar torre por torre para no quedar con el peón S de menos de C4, y después de C por B4 el caballo se tiene que movilizar. En ese caso podría haber sido A4, prefirió jugar la intermedia, alfil por F6, y las negras ahí juegan alfil por F6. Es verdad que acá las negras también tenían la jugada intermedia caballo C4, ¿no? Porque acuérdense que el caballo está en el aire, el de B6. Entonces se podría haber jugado caballo C4 como jugada intermedia. Jugó alfil por F6, las blancas capturaron en B6, las negras capturaron en C3, se capturó en C3 de vuelta, alfil por C3, y tenemos una posición bastante interesante donde hay alfil de distinto color, pero está claro que el alfil de E2 es muy inferior a la fuerza que tiene el alfil de C3, ¿no? Acuérdense que las posiciones de ataque, ustedes ya lo saben, el que tiene la iniciativa con alfil de distinto color es como que está jugando con una pieza de más, porque al contrario le hace muy difícil defender dicho color. Lo cierto que ese alfil puede reciclarse con ayuda del peón A o sin él, ¿sí? Poniendo por ejemplo A5, pasando el alfil a B4 y a C5, y ven que hay un objetivo de ataque muy claro que es F2, mientras que el blanco eso no lo puede hacer. Jugó torre C2, el negro se retira con el alfil
prácticamente obligada, no creo que haya otra jugada intermedia. Solo existía torre B8, pero no sé si funcionaba. Vamos a ver acá, torre B8. No le veo productividad a esa jugada. Las blancas podrían haber intentado dama C6 cambiando dama, y ahí sí entra en un final de alfil y torre con alfil de distinto color. Las posibilidades de ganar de las negras debe ser mínima o casi nulas. Sacó el alfil, el blanco resguardó el alfil hacia la casilla F1, y el negro avanzó su peón. Se acordó de ese peón, parece que tiene buena pinta. Las blancas lo atacaron, pero al atacarlo le dejan la casilla libre al alfil de vuelta, ¿verdad? Alfil C3, y puede pasar lo que les comentaba, ¿no? El reciclaje de ataque sobre el flanco de rey. El blanco volvió con la dama hacia la casilla E3. Me parece un poco bastante pasiva. El alfil se fue a B4 y reacciona en el centro. El negro sigue con su peón A, y contra el alfil D3, a ver qué hizo. Alfil C5, la dama se fue a E4 y capturó. Las negras tienen un bloqueo perfecto, y el peón A empieza a ser bastante valioso, ¿verdad? Dama E4 volvió de vuelta, quizás amenazando de 6, y contra dama por dama, alfil por, y tratar de cambiar algo, pero no es solamente un lance, ¿no? Sacó la dama, atacando la torre se retiró, quizás había que mantener el bloqueo con dama E2, y las negras juegan dama C3. De a poquito están tomando la iniciativa. Creo que la otra jugada que tenía era dama B2, ¿no? Porque ataca F2, si no estoy viendo mal, y a 1, ¿no? Eso obligaba a la torre a colocarse a F1. Me parece que no hay otra jugada, porque a dama E1 viene el alfil por F2. Y me parece que acá las negras ganaban muy rápido con A3, ¿no? No veo cómo están parando ese peón ahora, más allá de que tienen D6. Y las negras sencillamente mueven la torre y tienen todo defendido, ¿no? Si ven por peón, está el alfil, está la torre, no hay problema. Me parece que con esa jugada ganaba muy rápido. Ahí vemos cómo terminó la partida de Carvalho con Vitu. Ganó el francés. Ahora vamos a pegarle una bichadita. Muy raro que no haya visto dama B2, que era un ataque doble bastante sencillo. Igual esta posición parece que la torre blanca se tenía que ir a A2. No lo hizo, y ahora le juegan A3. El blanco acá jugó D6, el lance que les había mostrado hoy con dama E4. La torre se va a 7, y que hizo Saralegui, jugó dama C6, quizás intentando D7 además de dama por alfil. Lo cierto que el negro se come el peón de D6 y no pasa, acá no ha pasado nada, como quien dice. El blanco en este momento decidió abandonar, ¿no? O sea, amenazados y tal, y con esa sola amenaza ya es más que suficiente. Bueno, esta fue la partida entre Saralegui y Leonardo Vaz. Bueno, la partida de Rosselli terminó en tablas al final. Terminó en tablas en esta posición, donde las negras ya tenían un cierto contrajuego. Lo que les comentaba anteriormente era que me parecía, por lo que habíamos visto en esta situación, que acá las blancas tenían la jugada esta, ¿no? Con amenaza torre E8. En caso de que la torre atacara el caballo, ¿verdad? Ahora sí podía funcionar sencillamente retirar el caballo, mantener la amenaza de torre 8, y bueno, las ideas de caballo H6 o alfil H6 o alguna otra cosita que me esté salteando, y o si no también alfil H6, ¿no? Esa es la diferencia, porque en la partida cuando se juega F5, si no le estoy errando ahora, la torre puede ir a séptima y hace una interrupción de defensa sobre la casilla G7, ¿no? Quizás ese hubiera sido un orden un poco más preciso por parte de las blancas. Doblarse la columna contra el alfil H6, el inconveniente que tiene es que después de F5 le están amenazando F4, y ven que hay unos rayos X soportables sobre el caballo, sobre el alfil. Bueno, ahí parece que hay que ir a defender el caballo, pero lo hace con alfil F4 Rosselli,
y le da la oportunidad a las negras de jugar torre de 7 y crear la poderosa amenaza. A ver, un segundito. Crear la poderosa amenaza de caballo por alfil. O sea, por ejemplo, si el blanco hace una jugada... A ver, creo que hay que doblarse, ¿no? O jugar alfil E5. Pero supongamos que jugamos B3 para ver la amenaza cuál era. La amenaza era caballo por F4, dama por F4 y el caballo va de 5 y ven que el caballo de 6 queda en el aire, ¿no? Entonces, bueno, acá las blancas, no sé, creo que están perdidas. Contra esa amenaza, las blancas podían jugar alfil E5, ¿no? Manteniendo siempre la torre negra a la parte defensiva. Y bueno, esta posición se podía seguir jugando, ¿no? Capaz que seguir con C4 o prevenir y amenazar ahí con G6. Y las negras deben de estar un poquito mejor si el blanco no está consiguiendo nada, porque la posición de las negras ya empezó a ser muy activa. La idea es avanzar el peón y activar ese peón de más que tiene en el flanco de dama, ¿verdad? Entonces, en su lugar, las negras jugaron C4 y las blancas acá, bueno, acá dejaron en tablas por lo que estoy viendo. ¿Qué podía pasar acá? Yo creo que quizás sacar la torre de la posible amenaza de C3 y activar las torres con la idea que les había mencionado hoy, ¿no? Seguramente las negras hubieran comido el alfil, porque esa pieza es una pieza poderosa para la defensa del caballo y el ataque al flanco rey, y poder jugar C3, ¿no? Con esa distracción ya las piezas blancas, a pesar de estar muy activas, tenían que empezar a preocuparse, ¿no? O sea, por ejemplo, contra caballo F5, agarrar y doblarse, por ejemplo, en la columna F, y las blancas tienen que pasar a la parte, a la fase defensiva, ¿no? Tipo, por ejemplo, G4, caballo D5, y ven que las negras ya devolvieron el peón en el flanco rey y permanecen con este peoncito acá en C3, y bueno, el blanco es el que tiene que jugar con cierto cuidado, no es que esté perdido, pero tiene que jugar con cierto cuidado. Esa fue el resumen final entre Rosselli y Nahuel Díaz. Carvalho, vamos a ver por qué perdió Carvalho al final. Esto estaba muy complicado, pero no había visto que tuviera calidad de menos. Habíamos visto cuando el caballo estaba en A7, ¿verdad? Las negras jugaron torre C5 para mantener atacado el peón de D5 y las blancas jugaron caballo C6, una de las líneas que le había mostrado con dama C7. Esto se jugó al final. Las blancas jugaron caballo E5, caballo C5, que es bastante extraña, ¿no? Había analizado caballo F a D4, me acuerdo, habíamos hablado de esta jugada, y que las negras después de caballo D6 tienen una pinta de que están muy bien, ¿no? O sea, tienen una posición bastante interesante. A ver cómo siguió. Carvalho jugó caballo C a E5 y le jugaron, bueno, la misma idea, ¿no? Caballo D6, le amenazan el caballo de C4, el alfil se retiró a la casilla B3 y las negras jugaron caballo B5. Amenazan un triplete y la pregunta es cómo se defiende uno de un triplete. Muy difícil defenderse, porque por más que saquemos una pieza siempre queda un doblete. Entonces contra los tripletes no hay defensa prácticamente. Las blancas jugaron caballo D3, no sé si habría algún otro recurso, capaz que algo de sacrificio con caballo F7 y D6, pero no me está quedando muy claro si puede funcionar o no. Bueno, jugó caballo D3 tocando la torre, gana un tiempito, el negro igual hizo el triplete ese porque bueno, la dama se va a tener que mover y después sí se puede salvar, por ejemplo, la torre, aunque jugó caballo por D1, que parece muy razonable, ¿no? Torre por D1, la pregunta es ¿por qué no se comió la torre? Podría ser la pregunta. Lo cierto es que el caballo sale otra vez con ganancia de tiempo atacando la torre y después el caballo está cayendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasó acá. Torre por D1, torre C3 y volvió con el caballo E5. El problema es que acá las blancas ya tienen calidad de menos y se hace cuesta arriba esta partida. Rey G7, quizás una jugada profiláctica saliendo de los rayos X del alfil y la amenaza sobre la casilla F7. Volvió con el caballo C6, amenaza nada porque ahí se los van a comer, y tras peón por torre por C6. Bueno, en esta posición el blanco tiene calidad de menos y peón de menos. Sigue un poco más con G3, torre C8, torre D8, perdón, se cambiaron torres.
Y tras caballo de 5, bueno, le cambian todas las piezas. Y las negras es cuestión de componer las piezas. Inclusive le propone el cambio de damas. Y nada, como que las últimas jugadas tuvieron un poquito de más, ¿no? Carvalho estaba seguro de que no la podría salvar. Bueno, también tablas entre López Azambulla y Claudio Coppola. Quiere decir que permanecen en la punta, ¿no? Rosselli y Coppola quedan con 5 puntos. Y yo no sé si Viributú los alcanzó. Habría que ver si tenía 4 puntos. No puedo recordar si Viributú tenía 4 o 3,5. Él había perdido y había hecho una tablas, o sea que quedó entonces con 4, si no le estoy errando. Bueno, siguen jugándose. Bueno, esta posición les quería comentar, no hay nada de lucha, ¿no? El alfil es malo, pero el rey y el caballo no tienen por dónde entrarse, es normal que fuera tablas. Hoffman sigue jugando con Tregarten, donde Hoffman al final queda con calidad de ventaja y tiene un peón pasado. El negro tiene 2 peones, pero tendrían que llegar a casilla negra para poder crear algún problemita a las blancas, ¿no? Como partida totalmente ganada para Hoffman. Ahí ustedes lo ven en primera plana. Están quedando prácticamente últimos en la sala, porque creo que la única partida que falta, no. También está quedando la partida entre Gómez Trócoli, entre Martín Gómez Trócoli y Tabaré Bustelo, donde las blancas tienen un par de peones de más y deben de tener este final medio ganado, ¿no? Porque tienen 2 punteros y normalmente contra 2 punteros, por más que el negro tenga lo suyo, es fácil de bloqueo. Esa es la gran diferencia entre el alfil y el caballo, ¿no? Que el alfil puede defender y ayudar al ataque. Este final está muy ganado para Martín Gómez Trócoli, que está sumando un puntito espectacular, ¿no? Tendría que errarle mucho como para decir que no se va a ganar esta partida. La idea es, con un peón distraemos al rey, con el otro peón al caballo, y en algún momento el caballo va a tener que ser sacrificado, y el peón restante de las blancas, que va a ser el DC2, va a ganar la partida. Las negras, bueno, se ponen un poco ahí a la defensiva, pero bueno, ahora tienen para irse con el puntero derecho, ¿no? Se va Pepe ahí por la columna H. Y ya vemos el árbitro cómo va arreglando los relojes. La árbitra internacional Sabrina de San Vicente. Y ahí Tregarten sigue jugando, pero por lo que ya vimos no presenta grandes dificultades para Hoffman, que obviamente con su calidad de gran maestro se va a imponer en ese final. Este creo que es un poquito más instructivo, un poquito más complejo al menos, ¿no? Bueno. UH5. Alguna de las dos piezas va a tener que ir a parar ese peón. Bueno, la pregunta que se puede hacer es si ese peón se pudiera parar con el caballo, ¿no? Si se para en casilla negra y el rey negro se queda en casilla negra. En realidad ninguno de los peones va a poder avanzar, pero el rey blanco siempre tiene la libertad de elegir hacia dónde ir, ¿no? Entonces, o va a ir al flanco rey, normalmente va a ir al flanco donde esté el caballo, ¿verdad? Entonces, el caballo contra el rey blanco va a ser imposible soportarlo. O sea que me parece técnicamente las blancas deberían ganar sin grandes dificultades. Les recuerdo a los compañeros, los que quieran seguirme, se agradece, para ir sumando un poquito más para el canal y poder seguir haciendo estas transmisiones
También les recuerdo que la última ronda es mañana, también a las 4 de la tarde. No se olviden, el fin de semana se juega más temprano que lo habitual. Bueno, está avanzando más la partida de Tregarten. Que esta, ¿verdad? Vamos un poquito a ver esa. A ver qué pasó. A ver si puede crear alguna dificultad Tregarten con blanco, con negras, perdón. Unió un poco más sus peones, pero no. Bueno. Bueno, está amenazando de 7. Y creo que contra el fil B5 va a jugar torre por E4, ¿verdad? Y se está cayendo el peón. Ahí está. Tregarten está pensando. Las esperanzas de sobrevivir ahí son nulas. Bueno, ganó Gómez Trócoli. Me parece ya que ganó en esta posición. Después de H5 abandonó Tabaré Bustelo. Bueno, la última partida que queda, que resta jugarse por hoy, es esta, ¿no? La de Tregarten con Hoffman, que está muy definido, ¿verdad? Las negras van a tener que jugar al fil B5. Bueno, decide abandonar Tregarten. Y ahí vemos cómo están arreglando el tablero. El árbitro principal, el árbitro internacional, Javier Gilmet, va a detener los relojes mientras que los jugadores entregan las planillas con sus respectivas firmas. Bueno, hoy terminó antes de tiempo. Se adelantaron 20 minutos. Parecían partidas largas al principio. Y vamos a ver cómo quedaron la tabla de posiciones. A ver si podemos conseguir la tabla de posiciones. Si ya la actualizaron. Voy a pegar una bichadita. Sí, lo actualizaron. Hace un minuto lo actualizaron. Bueno, le digo cómo quedó la tabla de posiciones. Rosselli y Coppola quedaron con 5 puntos. 4,5 quedó Vitu, jugador francés, al igual que Nahuel Díaz. Con 4 puntos Nicolás Azambulla. Y después con 3,5 hay un pelotón. Tenemos a Curi, a Facundo Domínguez, a Facundo Vázquez, a Guillermo Carvalho. Tenemos a Antoine Ilter. Tenemos a Diego Carbone con 3,5. Me parece que Hoffman está con 3. A ver si se le sumó este puntito. No se le sumó. Quedaría con 4 entonces. Todavía no está actualizada. Bueno, se nos fue la imagen. Una lástima. Yo igual vamos a sacar la imagen. Y ahí vemos. A ver si se puede lograr ver la tabla de posiciones. A ver si se los coloco para que ustedes lo puedan ver. Ahí la pongo. Para que puedan ver los resultados que se dieron hoy, ¿no? A ver si se actualizan. No actualizan. Bueno, acá hay que decir que, bueno, Hoffman queda con 4 puntos y Gómez Trócoli con 3,5. Serían los únicos resultados que están faltando. Y lo que le decía la tabla de posiciones, ven, Rosselli tiene 5 y Coppola también 5. 4,5 quedó Vitu, Nahuel Díaz 4,5 y con 4 quedaron entonces Nicolás Azambulla y Alejandro Hoffman, que ganó, ¿verdad? O sea que eso sería lo que cambiaría, ¿no? Vamos a ver si se actualizó. No la actualizaron todavía, pero quedó bastante claro. Quedó bastante claro lo que
más o menos lo que les comentaba de las tablas de posiciones. Bueno, estimados, me voy a ir retirando por hoy. Decirles que mañana también es a las 4 de la tarde, hora uruguaya, hora argentina. Y bueno, también vamos a estar hasta el final. Quizás hasta con la entrega de premios, quizás en el momento sería cuestión de hablar con la organización para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, siempre les hago un torneito Blitz para aquellos que quieran seguir, para poder entretenerse mientras y no solamente ver las partidas, ¿verdad? Bueno, les mando un abrazo grande, que pasen re bien, que tengan buen término de sábado. Chau, chau.